Hola y bienvenidos a este emocionante viaje en el tiempo llamado GEIN, la estrategia que cambió al Perú. Antes de comenzar, quiero comentarles que existe la asociación GEIN Histórico, que agrupa a todos los detectives que pertenecieron al GEIN y ellos comparten su experiencia en liderazgo, toma de decisiones y estrategias operativas para inspirar y transformar equipos. Es ideal para empresas, universidades y colegios que buscan inculcar determinación, perseverancia, trabajo en equipo y visión estratégica. Lleve esta experiencia única a su institución y transforme su forma de liderar. Ubícalos en sus redes sociales. También les quiero comentar sobre Espacio Internacional para Estudiantes. Si sueñas con estudiar tu pregrado o posgrado, realizar una pasantía o hacer un voluntariado a través de una beca, en Espacio Internacional te ayudan a hacerlo realidad. Conecta con las mejores oportunidades, tips exclusivos y un plan hecho a tu medida. Haz que tu futuro empiece hoy. Espacio Internacional, tu puente hacia el mundo. Síguelos en sus redes de Instagram y contáctalos a través de WhatsApp. Bien, ¿qué tal, papá? ¿Cómo estás? La gente ha recibido con mucho entusiasmo y cariño los primeros videos. Y ahora continuamos, ¿no? ¿Qué vuelta? Estamos muy bien, listos para continuar con este relato que es parte de la vida de todos los peruanos. Excelente. Mira, recapitulando un poco, en 1980, una facción del Partido Comunista, que después es denominada Sendero Luminoso, decidió dar comienzo a lo que ellos llamaron su proyecto revolucionario, ¿no? Que consistía en lograr la conquista del poder a través de la lucha armada, que ellos llamaron Guerra Popular, para instaurar lo que denominaron la dictadura del proletariado, ¿no? ¿En qué consistía toda esta lucha armada, esta guerra popular? ¿Por qué querían conquistar el poder? ¿Qué era la dictadura del proletariado? ¿Cómo lo podemos Bueno, entender? a grandes rasgos, para explicar un poco la intención y lo que significó esta organización terrorista Sendero Luminoso. Hemos dicho al inicio de que esta organización, a la que hemos denominado Sendero Luminoso, porque ellos siempre se han autodenominado Partido Comunista del Perú, ¿no es cierto? Sí. Que ellos eran el verdadero Partido Comunista de Perú. Pero conocemos de que desde el inicio, cuando se creó el Partido Comunista Peruano, esta organización ha sufrido una serie de fracciones y separaciones, y de ahí surge Sendero Luminoso. Bueno, el comunismo en el mundo siempre ha tenido una dirección hacia dónde ir. Ellos han querido, crear una dictadura, un modelo nuevo de gobierno, ¿no? Donde decían que el proletariado es la persona la que tiene que ser protagonista, donde hay una sola clase social, e incluso donde no se creen religiones, ¿no? Uh-huh. Y donde sí hay un ingrediente de dictadura, por supuesto que hay, y bastante. Sendero tenía esa. Provenía pues del Partido Comunista del Perú, ¿no? Era una facción. Abimael, cuando se va a Ayacucho, ya convertido en comunista, ahí comienza a armar ya lo que él ha denominado su propio partido. Y encuentra condiciones para hacerlo desde la universidad, porque él se va a Ayacucho desde Arequipa como catedrático, porque fue contratado, y sobre todo incluso le dan un trabajo muy específico también en el tema de que se hizo cargo de contratar personal, ¿no? Entonces ahí él pudo llevar a su gente conocida. ¿Y cuál era el propósito? De desarrollar básicamente lo que hizo Mao Zedong en China, ¿no? Él ha sido muy simpatizante, muy seguidor de Mao Zedong y ha querido hacer lo mismo en Perú. Y finalmente lo que él quería es llegar al poder, instaurar un nuevo modelo de gobierno de carácter comunista, ¿no? Y que a partir de ahí crear una sola clase social. Y un nuevo Estado, ¿no? O sea, pasaba por debilitar todas las instituciones y generar un nuevo... Claro, y completo ahí la idea. Ajá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Solamente de la parte ideológico y político, organizativo? No, el ingrediente principal para llegar era militar. O sea,
de la violencia. Lo que Mao Zedong llamó la guerra popular, ¿no? Y acá lo que finalmente todos los peruanos se tipificó como delito de terrorismo, porque eso es lo que finalmente fue. Excelente. Buen dato, lo vamos a ir desarrollando. Ahora, cuando ellos empiezan con sus atentados en la década de los 80, Perú estaba volviendo a la democracia, ¿no? Luego del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que había sido liderado primero por Velasco, ya había ocurrido la reforma agraria y luego ya fue liderado por Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Y esto trajo consigo un enfrentamiento entre, digamos, Sendero, que ya estaba levantado en armas, y, bueno, la policía y el ejército, ¿no? Durante los 80 y los 90. Y es en los 90, justamente después de 10 años de terrorismo, que el GEIN se plantea cambiar la estrategia, ¿no? Capturar a los cabecillas del partido para imponer el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos y defendiendo la democracia, ¿no? O sea, 10 años tomó hacer ese vuelco, ese giro en la estrategia. Sí, inicialmente, como ya hemos hablado en los primeros capítulos, los primeros 10 años de lucha contra el terrorismo, la estrategia que tenía la Policía de Investigaciones del Perú, porque en ese momento existía la Policía de Investigaciones del Perú, era investigar los atentados terroristas, porque nos habíamos enfocado en esta parte armada, en los elementos que atentaban, que concretaban el atentado terrorista. Pero ya cuando nos hemos dado cuenta de que las cárceles estaban llenas, ¿no? Y sin embargo el fenómeno no retrocedía, todo lo contrario, más bien avanzaba, y ellos habían ya ubicado casi en todo el territorio peruano, ahí decidimos ya con el conocimiento pleno o en gran medida de lo que era Sendero Luminoso, nos permitió hacer un cambio estratégico. Excelente. Mira, algo que nos han pedido que definamos es justamente del terrorismo, y si este concepto de terrorismo ha mutado, ha cambiado en el largo del tiempo, y si es correcto hablar de un terrorismo urbano. Claro, antes de que se tipificó como terrorismo no existía terrorismo urbano, ¿no? Terrorismo como tal. Pero ¿sería adecuado hablar de un terrorismo urbano? Mire, hay una gran discusión incluso de la forma como se tipifica el delito de terrorismo a nivel internacional, ya más o menos que se han puesto de acuerdo, pero finalmente donde hay problemas como hubo en el Perú y hoy día que estamos hablando ya de terrorismo urbano, entonces los legisladores de cada país pueden hacer algunas variaciones, pueden ajustar de acuerdo a las circunstancias, el fenómeno y la misma situación actual, ¿no? Entonces, cuando se tipificó el Perú, cuando se tipificó por primera vez el terrorismo en el Perú, ¿no? En los 80, al inicio de los 80, se vio un ingrediente importante para tipificar la figura del delito de terrorismo, que es el elemento ideológico político, ¿no? Y que, por supuesto, la conducta tenía que ser una conducta, sujetos que hacían acciones y generaban zozobra, terror, ¿no? En la población o en un sector de la población. Y por supuesto que habían unas agravantes para quienes a través de esas acciones generaban la muerte o la destrucción, ¿no? O lesiones graves. Entonces, eso era el terrorismo de nuestra época, con la cual se luchó contra las organizaciones terroristas. Hoy día se habla del terrorismo urbano, donde se quiere sancionar la conducta de aquellos que extorsionan o que van y matan, ¿no? Como es el sicariato, las extorsiones, pero sin ese ingrediente ideológico, ¿no? Que probablemente sea una de la ley que realmente se necesite, pero el Perú tiene muchas leyes, ¿no? Y de repente lo que más falta es hacer cumplir con la ley, porque hay figuras delictivas que tienen cadena perpetua, otros 30 años, claro. Así que la sanción es grave. El tema es de que tiene que pasar por un gran consenso, donde nos pongamos de acuerdo, pero más que leyes es ponernos a hacer las cosas. Y hay que hacerlas bien, ¿no? Hay que tener ya autoridad, hay que tener principio de que si hay una ley, la ley se tiene que cumplir. O sea, no puede haber impunidad cuando los delincuentes ven que, oye, acá cometemos delitos, pero nadie nos sanciona.
O si nos sancionan, le hacen recontralarga y hay procesos judiciales que años tras años y no se sancionan. Entonces, lo que falta es efectividad. Porque siempre hay que, con lo que tienes, hay que hacerlo. ¿No? Ahorita estamos en un gran problema, igual como en el pasado, con lo que tuvimos y en el camino fuimos haciendo algunos ajustes. Apareció la ley de arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Que sirvió enormemente. Y cosas como eso, lo que más falta es efectividad en la ley para que no exista impunidad. Excelente. Ahora, nosotros vamos a hablar sobre las operaciones de inteligencia que se realizaron. ¿Qué diferencia hay entre una operación y un operativo, ¿no? ¿Y qué es inteligencia, contrainteligencia? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es importante que esté al servicio del desarrollo de la nación, no de un gobierno como tal? A ver, policialmente hablamos de operaciones, pero en el campo de la investigación criminal hay algunas innovaciones que se han ido haciendo en el camino. Cuando hablamos de una gran operación, de una operación desde el punto de vista de la investigación criminal, nos estamos refiriendo a que va a ser un trabajo de investigación criminal a mediano y largo plazo. A mediano y largo plazo. Ya no es una investigación simple y sencilla de un caso común, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una operación contra una organización criminal. Entonces ya estamos hablando de que el fenómeno que vamos a combatir desde la investigación criminal es un fenómeno complejo. Entonces necesitamos ahí desarrollar una operación. Vean, una comparación, ¿no? Los médicos cuando operan, convocan a varios médicos, a todo un equipo, Toda una junta, ¿no? Claro. Y antes discuten, hacen un planeamiento. Es más, el lugar donde van a hacer la operación es un lugar especial y tienen todas sus herramientas, todos sus equipos. Pero sin embargo, cuando hacen una atención médica, cuando hacen una curación, una pequeña saturación, saturan. Entonces, eso es algo más simple, pero estamos hablando de una operación más compleja. Igual en la investigación pueden haber investigaciones simples, un operativo de intervención para buscar documentos, para hacer un registro, para detener a una persona, pero una operación ya estamos hablando de varios componentes y ahí marca la diferencia. Ahora me decías, hablamos de inteligencia, Ajá. ¿no? Hablamos de inteligencia. Mire, la policía tiene varios sistemas para mantener el orden público, ¿no? El orden interno. Y en general para cumplir con su gran misión, que también es investigar, auxiliar a las personas, ¿no? Proteger la frontera. Y entonces, tiene sistemas como organización. El sistema de inteligencia, que es para recoger información y tomar decisiones, pasa por todo un proceso. Ese es un sistema. Tenemos el sistema de investigación criminal, para que investigue de lo más mínimo hasta los casos complejos, como hoy en día, que hay muchos casos complejos. Tenemos el sistema de criminalística que contribuye desde la ciencia para las investigaciones policiales. Por eso que tenemos laboratorio de criminalística, ¿no? Pero también tenemos el sistema de prevención. Por eso es que tenemos comisarías, vemos los servicios de patrullaje, de seguridad, entonces, y otros sistemas. Pero principalmente estos son los sistemas que tienen que primero funcionar. Porque cuando se quiere combatir la criminalidad en estos momentos, no es que un solo sistema tiene que funcionar. Primero que el sistema tiene que funcionar muy bien, ¿no es cierto? Y ahí se necesita personal, conocimiento, recursos, tecnología, dinero, y todo se... Pero además todo se tiene que complementar. Y ahí, Sonevaca, las cosas se pueden revertir cuando los sistemas de nuestra policía comiencen a funcionar. Y en eso, esa es una gran misión que hay que cumplir. Entonces, nuestra Policía Nacional tiene varios sistemas y esos sistemas son los que generan el tipo de servicio que tenemos. Excelente. Y bueno, eso está ligado al desarrollo nacional también, ¿no? O sea, no concebimos a Estados Unidos sin un servicio de inteligencia eficaz, ¿no? A China sin un servicio de inteligencia, a Israel o a Rusia sin un sistema de inteligencia que sea... Así es. O sea, todos los grandes países desarrollados, lo primero que ven es política de desarrollo, pero política de seguridad. Y va de la mano. Y va de la mano. Y ponen todo. Ponen lo mejor para que eso exista. Entonces, me preguntabas inicialmente, ¿y la inteligencia para qué es? ¿No? Entonces, hay un gran sistema de inteligencia que contribuye a la prevención y a la investigación y a mantener todo el orden. Uh-huh. Entonces, pero la inteligencia es eso, no es más que información, porque lo que más necesita la policía es información.
para accionar, para tomar acción, para tomar decisiones, incluso para recomendar, ¿no?, a otros sectores. Así, necesitas información. Pero esa información no puede ser muy vaga. Tiene que ser analizada. Tiene primero recogerse técnicamente bajo un método de recojo. Y segundo, tiene que analizarse. Y tercero, tiene que distribuirse. Entonces, y eso se convierte en inteligencia. Eso es la inteligencia. Pero mientras estás haciendo inteligencia, probablemente otros servicios o otras organizaciones criminales, delictivas, también te estén buscando información o puedan penetrar tu propia organización y necesitas hacer contrainteligencia. Por eso es que importante es, mientras está haciendo inteligencia, no puede dejarse de hacer contrainteligencia. Ambas van de la mano y eso es elemental para cualquier Estado. Un Estado que ignore o no utilice la inteligencia y la contrainteligencia, primero es un Estado mediocre, es un Estado que desconoce de las grandes virtudes de la inteligencia. Y tercero, que es un grave error. Lo único que va a generar es que ese Estado o ese gobierno sea débil y se caiga. Excelente. Ahora, se desata la tormenta, entramos un poco en contexto ya. Estamos en mayo de 1987, ¿no? Tú recién te habías egresado en el 86. En enero del 87 vas al Delta 3. En mayo del 87 ya se había creado el Delta 8, ¿no?, bajo el mando de Benedicto Jiménez, que su idea era documentarse, informarse, hacer inteligencia e identificar los cabecillas de Sendero, ¿verdad? Bajo esa premisa es que, ¿cómo es que se forma el Delta? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo es que empieza a formarse el Delta 8? Bueno, yo considero, porque yo era un alférez, pues yo no había llegado, o sea, un novato, claro, en asuntos de investigación criminal y de terrorismo específicamente. Habían 7 grupos. Yo pertenecía al grupo 3, pero a los pocos meses se crea un grupo más. Y yo asumo de que por la gran demanda. Todos los días habían atentados en Lima y a nivel nacional. Y habían fechas donde ya los atentados eran pues abrumadores. Y entonces se necesitaba más equipos. Y decidieron hacer un equipo más. Yo creo que ese fue el primer motivo. Y lo otro, Benedicto tuvo a bien convocarme, ¿no? Él habrá escogido su personal o le permitieron pues tomar algunas iniciativas, pero finalmente yo terminé en el grupo de Benedicto y ahí hizo donde empezamos. Inicialmente la disposición era de que seguimos con el mismo modelo, claro, porque eso era de investigar los atentados, porque eso era la demanda que existía en ese momento, ¿no? Eran las disposiciones de comando. Claro. Además, era la línea que estábamos siguiendo. Estábamos en enero 87. O sea, era procurar esclarecer los casos de terrorismo que estaban a nuestro cargo. Cada grupo operativo tenía el día que entraba de servicio, porque cada 7 días entraba de servicio, ese día todos los atentados que ocurrían eran los atentados que tenías que investigar. A los 7 días venían otros atentados más, porque ese día ocurrían otros atentados más. Y así al final teníamos una gran cantidad de casos que investigar. Bacán. Entonces, cuando se crea el Delta 8 y asume Benedicto Jiménez como jefe, ella llega con una premisa que es investigar para detener, ¿no? Ahora, en todo este tema de investigación criminal, ¿se está haciendo igual? ¿Ustedes detenían en flagrancia? ¿O cómo funcionaba eso de investigar para detener? A ver, el investigar para detener siempre ha sido un principio de la investigación criminal. Siempre ha estado en la memoria de los investigadores, de los detectives de la policía de investigación. Siempre se nos enseñaba que la máxima es investigar para detener, ¿no es cierto? Pero no siempre, ¿no? Porque investigar para detener demanda, pues, una serie de actividades rigurosas, de manera permanente, y demanda tiempo. Entonces, hay que investigar. Pero a veces las circunstancias se aceleran, ¿no? Y detienes cuando estás en medio camino, ¿no? O iniciando el camino. Entonces, esos son a veces necesidades como a veces errores, ¿no? Y eso a veces hay que jugar con eso. Ya.
porque tienes que tomar la iniciativa. Oye, ¿detengo o todavía sigo recopilando información? ¿O sigo investigando? Pero en el fondo, primero es investigar para detener. Y cuando nosotros empezamos en el GEIN ya en el 90, en el 90, el principio era eso. Vamos a poner en valor investigar para detener. Entonces, vamos a darnos nuestro tiempo. Por eso es que paralelamente a este principio de investigar para detener, estaba el otro principio. Hacer de la paciencia un arte y de la espera una virtud. Entonces, no te desesperes. Tranquilo. Tranquilo. Pero tranquilo no quiere decir estate quieto. Tranquilo es, sigue trabajando, pero con la seguridad que estás recogiendo y que en su momento oportuno vas a hacer lo que tengas que hacer, que es las intervenciones. Muy bien. Ahora, tú estabas recién egresado en el 87 y cuando llegas a la IRCOTE te percatas que frecuentaban una serie de abogados, ¿no?, que defendían a los detenidos por terrorismo. Esta era la Asociación de Abogados Democráticos. ¿Estos eran parte del partido? ¿Eran parte del ejército? ¿Eran parte del frente? ¿Cuál era su función? Cuando yo llego en enero del 87, era ver que los abogados que defendían a los terroristas o a los detenidos por terrorismo, en el caso pero que eran de Sendero Luminoso, para ellos había abogados que siempre eran los mismos. Entre 8 o 10 abogados que siempre eran los mismos. Y finalmente decían ser abogados de la Asociación de Abogados Democráticos. Así se denominaban. Pero en un momento decían, somos de Sendero, somos del Partido Comunista. No, ellos se mantenían así, y existía. O sea, como tal existía, de manera legal. ¿No? Existía esa asociación. Los abogados democráticos, la Asociación de Abogados Democráticos. Pero llegaban y se dedicaban exclusivamente a defender a ellos. Cuando a veces se le pedía, ¿pueden participar en la diligencia de otros detenidos? No. Evaluaban que no eran senderistas, sino eran del MRTA y ahí no participaban. Los MRTistas, los del MRTA, también tenían sus abogados. Era otro pool, ¿no?, que eran muy reducidos, pero también tenían sus abogados. Pero ellos no. Ellos eran los abogados. No, pero en ese momento en el 87 no se conocía más que eso. Claro. De hecho, destacan algunos nombres, ¿no? Marta Guatay, Manuel Febres, Víctor Zavala, Eva Gómez, y también Yovanka Pardave y Tito Valle, que estos dos últimos inclusive habían sido ya detenidos anteriormente, pero como no se conocía las identidades de los cabecillas, habían sido puestos en libertad, ¿verdad? Sí. Hubo un atentado un año anterior en la Plaza Mancocapa, y después también hubo una intervención en un Volkswagen, donde ahí, en esa intervención de ese Volkswagen, ahí intervienen a Yovanka Pardave, Tito Valle Travesaño, ¿no? Y otros más. Ellos habían sido abogados democráticos, ¿no? Pero se encuentran con material de Sendero Luminoso, material de propaganda, y cuando yo llegué, ellos ya no llegaban. O sea, en el 87, ellos ya prácticamente se habían ido de la clandestinidad, ya estaban de manera clandestina, ya no eran los habituales abogados que llegaban de manera permanente, ellos no. Y quien llegaba era Marta Guatay, Febres, ¿no? Y existían otros. Crespo, no existían otros, que ellos sí llegaban, pero Tito Valle y Yovanka Pardave desaparecieron. Ese Crespo que mencionamos fue el que ha sido abogado también de Abimael, ¿verdad? Claro, él ha sido abogado de Abimael. Bueno, recuerden a todos los que nos escuchan y nos están viendo, si desean una copia de un ejemplar del libro, nos pueden contactar para que lo reciban autografiado. Ahora sí, tanto Yovanka Pardave como Tito Valle son los protagonistas de esta parte de la historia, ¿no? El 20 de noviembre del 87 sucede que ellos vivían en Zárate, ¿no? San Juan del Lurigancho. Y bueno, eran pareja, ¿verdad? Eran pareja, no habían pagado el sitio donde vivían y empiezan a hacer, o sea, ocurre un desalojo, ¿no? Ocurre un desalojo y ahí empieza a ver todo el tema. Ahora, ¿cuál era su papel de ellos dos? ¿No? ¿Por qué vivían ahí en San Juan del Lurigancho? ¿Qué es lo que hacían ahí? ¿Qué reglas quebraron al ser parejas? ¿Y qué pasó con ellos?
Muy bien. En esa oportunidad, físicamente yo no los conocía, ¿no? Pero era junio del 87. La Guardia Civil, con el secretario de un juzgado de paz, va a desalojar, a deserrejar una habitación que estaba dentro de una casa que había sido alquilada a una pareja. Y ellos van, cumplen con deserrejar porque en el interior no había nadie. Así de que, pero cuando ingresaron, encontraron de que habían pocas cosas, una cama, por ahí un mueble y unas cajas. Y unas cajas vacías. Unas cajas llenas. Y se dieron cuenta que esas cajas llenas estaban llenas de documentos de sendero. Entonces, ellos procedieron a recoger las cajas. La dueña se sorprendió, porque la dueña estaba ahí, una señora que estaba queriendo pues que las diligencias terminen para ella tener su habitación libre y poderla alquilar. Claro. Cuando en ese momento se sorprende que sus inquilinos habían sido pues terroristas, ¿no? Y ahí se identifica que habían sido Joan Capardavé y Tito Valles Travesaño, abogados democráticos, ¿no? Entonces, toda esa documentación termina en la comisaría de Zárate. Luego de la comisaría de Zárate, ahí hacen la documentación respectiva y se la llevan a la DINCOT. En la DINCOT esa documentación ha permanecido por un par de días y la veíamos en un pasadizo, así que yo me acuerdo haber revisado, porque estaba ahí a la vista, Benedito también la había revisado, y finalmente toda esa documentación terminó en nuestra oficina. En esa época, una de las cosas que llamaba la atención a los investigadores era cuando el ejército, la Guardia Civil o la Guardia Republicana a veces detenía a gentes sospechosas y las ponía a disposición. Pero también a veces se encontraba explosivos, se encontraba armas, ¿no? O otros objetos, bombas, por ejemplo, y las ponía a disposición. Cuando llegaban los detenidos o las armas, eso estaba a la vista, como que, oye, ahí hay para empezar una investigación. Claro. Y te llamaba la atención, generaba interés. Pero cuando era cajas, documentos, entonces no generaba mucho interés. Pero para suerte eso llega con nosotros. Llega al Delta 8. Y cuando comenzamos a revisar, pues finalmente rápido deducimos de que eso era una mina de oro. Eran documentos importantísimos. Y llegamos a la conclusión de que fueron, hasta en ese momento, era la documentación más importante que se había incautado en todos los 7 años de lucha contra el terrorismo. Y esta documentación ya les permitió empezar a entender lo que era Sendero Luminoso, ¿verdad? Ahora, era bastante documentación, ¿no? Porque lograron hacer una clasificación. Ustedes empezaron a implementar un método de clasificación. De hecho, lo dividen como en 9 grupos, ¿no? Una parte propaganda, manuscritos, fotos, copias, escritos a máquina, cuadernos, agendas, objetos personales también, especie, objetos, en fin, ¿no? O sea, ustedes hacen toda una clasificación para, a partir de ahí, armar una línea de tiempo. En ese momento nosotros éramos un grupo joven, algunos con experiencia, ¿cierto? Pero en su mayoría éramos jóvenes. Como nunca había sido incautados documentos, manuscritos, afiches, en fin, pero de Sendero, nunca se había hecho un análisis de esa naturaleza. O sea, ahí teníamos la primera oportunidad, por primera vez en los 7 años de lucha contra el terrorismo, de conocer el aspecto ideológico, político, orgánico, militar de Sendero Luminoso, por primera vez. Pero estaba ahí. Eso lo hemos ido descubriendo y comenzamos a investigar, ¿no? Comenzamos a leer. Eso fue fascinante. Ese es todo un buen capítulo en la lucha contra el terrorismo, porque permitió realmente sacarnos las vendas de los ojos y que todo ese conocimiento se retransmitió. Primero, los de Delta 8. Creo que nosotros los de 8 fuimos los privilegiados de conocer por primera vez. Fuimos los primeros en conocer, ¿no? Realmente qué era. Era como ver una radiografía, ¿no? Sí, en blanco y negro, a colores, me parece, ¿no? Porque descubrimos, vaya. Pero nos pasamos, eso fue en junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. En diciembre terminamos todo eso. O sea, en gran medida. Claro. Porque
ahí después de eso hicimos unas intervenciones que después... Y efectivamente, cuando hicimos el análisis, tuvimos que crear un método de análisis, ¿no? Y el método pasaba primero ordenar la documentación que teníamos. Oye, acá tenemos diferentes tipos de documentos. Vamos a ordenar. Y comenzamos a clasificar, ¿no? Pongamos por acá todo lo que es manuscritos, todo lo que son folletos. Encontramos cartas de sujeción, todas las cartas por allá. Todo lo que son pequeños libros por acá, ¿no? Y así, separamos, encontramos hasta sobres. Encontramos unas pequeñas banderitas, ¿no? Pero también encontramos incluso artesanías, ¿no? Pero con significados. Entonces, todo eso lo comenzamos a separar y separamos en 9 grupos. Y le dimos tareas a nuestro personal y nos pasábamos horas de horas analizando. Y lo interesante es que también descubrimos de que los senderistas escribían, pero con muchas abreviaciones, ¿no? Ahora, interpretar esas abreviaciones no es como las comunes y corrientes que utilizaban. Ellos a cada palabra el partido, la P, ¿no? Entonces, ejército es J, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Lucha de 2 líneas, L2, una L, un 2 y una L. ¿Y qué es lucha de 2 líneas? Entonces tuvimos que recurrir a una serie de biografías. Hoy vamos a leer lo que pasó en la Revolución Rusa, lo que pasó en la Revolución China, todos los escritos de Mao Zedong, y teníamos que recurrir a otros libros. Y salimos a comprar, en el parque universitario, ahí venían libros en las calles, y compramos todos esos libros que mayormente era de tendencia comunista. Pero después nos dimos cuenta, el grueso de toda la información es de carácter maoísta. Vamos a leer a Mao. Y ahí comenzamos a entender, ¿no? Y teníamos que hacer un paralelo mientras leíamos a lo que habíamos encontrado y lo que ya estaba escrito. Y fue muy interesante, muy enriquecedor. No, sí, de hecho, lograron clasificar los manuscritos, inclusive por quién los había escrito, ¿no? Se identificaron el tipo de letra, sí, también el tipo de máquina por las que habían sido escritos, Claro, ese fue otra máquina, ¿no? Y habían informes también de Jovanka Pardavé reportando los trabajos de Socorro Popular y las directivas que Gonzalo también le daban, ¿no? O sea, estos amigos, Jovanka Pardavé y Quito Valle, eran parte de Socorro Popular, ¿verdad? ¿Qué es Socorro Popular? Claro, ahora descubrimos de que toda esta documentación pertenecía a un aparato de sendero. Era Socorro Popular. Hasta ahí entendíamos, los entendidos de la DINCOT decían, ¿Socorro Popular? Sí, Socorro Popular sí existe dentro de la estructura de sendero, muy bien, pero no sabíamos a gran detalle. Y ahí estaba la documentación, ¿no? Ahora, Quito Valle Travesaño y Jovanka Pardavé Trujillo, que eran abogados democráticos que llegaban a la DINCOT y ya estaban en la clandestinidad, y habían sido los inquilinos de ese cuarto donde se logró encontrar estas 2 cajas. Y ellos eran abogados, pero además eran pareja, ¿no? Algo que estaba prohibido dentro de la organización. Cuando leíamos los manuscritos, eso era sancionado, con rigor, con separación, incluso sanción. Era una sanción drástica. Pero, bueno, los dirigentes después a la larga hemos descubierto de que ellos se relacionaban. Sí, el mismo Abimael. El mismo Abimael. Sí es cierto que Abimael cuando empieza ya estaba casado, sí, pero cuando muere su esposa se relaciona con la que seguía, ¿no? Y al final él mismo cometía, a pesar de que en sus manuscritos Abimael siempre decía hay que sancionar, porque esa era una mala práctica, iba contra los principios del partido. Pero sin embargo él también lo hacía. Así de que escogimos, ¿no? Escogimos letras que se parecían. Y por supuesto que en nuestra formación nosotros tenemos curso de grafotecnia, ¿no? Y ya conocíamos, ¿no? Con nuestra lupa, ¿no? Nuestra regla, y comenzábamos a separar las letras. Oye, sí, efectivamente aquí había un grupo de manuscritos a mano, pero esta letra es la misma, entonces comenzamos a separar. Y separamos el grupo que le pertenecía a Jovanka Pardavé, a Tito Valle Travesaño, y después les pertenecía a otros. Pero comenzamos a hacer un banco de letras. O sea, por primera vez en la DINCOT comenzaba a haber un banco de letras que no existía, ¿no? Y eso era importante. Más adelante todo esto fue fundamental en el trabajo del GEIN. Sí, seguro, ahí vamos a irlo
digregando poco a poco. Entonces, esta información les permitió aprender y entender cómo hablaba y cómo escribía Sendero, y también les ayudó a deslindar de atentados de falsa bandera. ¿Existieron estos también? O sea, ocurría gente quizás que robaba, que hacía algo y decía, somos Sendero, pero no era Sendero. En Bicote, cuando yo llego, ya existía una división de asuntos especiales, de investigaciones especiales. Ellos veían justamente lo que se veía el terrorismo blanco. Gente que hacía una acción o se hacía pasar por terroristas, con la finalidad de extorsionar o lograr un objetivo, ¿no? Sobre todo económico, o lograr amenazar para lograr posteriormente otros fines. Entonces, sí había ya en esa época de acciones que no eran realizadas ni por Sendero ni MRTA, eran delincuentes comunes. Entonces y cuando nosotros leímos toda esta documentación, también nos enriqueció para poder rápido identificar cuándo estamos hablando de un acto terrorista hecho por Sendero. Finalmente nosotros comenzamos a especializarnos más en Sendero, más en Sendero. Los terroristas, cuando eran detenidos, había una fase de interrogatorio, y muchas veces nos convocaban a nosotros para participar en el interrogatorio, ¿no? El detenido estaba allá, estaba su abogado, antes de la manifestación, y había un interrogatorio. Interrogaba. Pero a veces los terroristas decían, pero pregúnteme, ¿no? Y ellos tenían su propio lenguaje, y había que hablarles en su lenguaje. E incluso en la documentación que se le encontraba, ellos decían, sí me han encontrado, pero ellos daban otras excusas. No, que ese documento, no. Pero cuando tú le demostrabas que ese documento era dentro del orgánico o dentro del aspecto ideológico, político de Sendero, entonces ya ellos no tenían las respuestas. Lo dejaban sin argumento ya. Claro, porque ellos tenían excusas para todo. Tenían excusas para todo. Pues esa documentación ayudó en varios campos de la investigación criminal. En varios campos. Y en una de ellas es a interrogar mejor, con nuevas técnicas y nuevos procedimientos, ¿no? Y al final a descubrir la verdad. Perfecto. Vamos a ir desarrollando un poco todo eso también. Ahora, pero toda esta incautación lograron hacer la primera acta de hallazgo y verificación, ¿no? En diciembre del 87, que era la primera de su tipo. O sea, fue un hito histórico también, ¿no? Después ya hubieron otras incautaciones similares que ya las vamos a ir. Pero ¿qué pasa con esta documentación cuando ustedes la incautan? Bueno, la documentación después terminó en sobres, ¿no? Y comenzamos a poner sobres, clasificada todos en unos sobres. Comenzamos a hacer el acta. El acta aquí siempre nos acompañó un fiscal para que dé fe de lo que hacíamos. Ahí sí, cuando yo llegué había una muy bonita relación con el Ministerio Público. Ellos estaban muy hermandados con los detectives de la DINCOTE, ¿no? Y en su mayoría eran señoritas o señoras, ¿no? Habían pocos hombres. Pocos más eran femeninos los fiscales que trabajaban en el Ministerio Público, que trabajaban con nosotros. Y muy buena relación, muy buena relación. Entonces, todo este trabajo de análisis de la documentación fue un acta que tuvo, creo que cerca de 200 hojas, ¿no? Bastantes hojas. Pues eso duró varios meses. Y logramos culminar exitosamente esta acta. Esta acta sirvió de cabecera para las próximas intervenciones, porque a raíz de culminado este proceso de levantamiento del acta, comenzamos a intervenir de acuerdo a las cartas que encontramos. Pues encontramos como 350 cartas de sujeción. Y las cartas de sujeción eran documentos que a un integrante de Sendero le obligaban a que escriba, donde se sujetaban a la organización, ¿no? Entonces ahí era como una especie de juramento, ¿no? Pero ahí cometían los errores de poner ahí su identidad y dónde vivían, ¿no? Así que cuando nosotros fuimos a detener a mucha gente de esto, ya eran clandestinos. Ya está. O sea, ellos ya habían pasado a la clandestinidad porque las cartas no eran recientes, ya eran de algunos años. Entonces ya habían... Pero sí nos sorprendimos, por ejemplo, de una enfermera, ¿no? Que trabajaba en la sanidad de la policía, y ahí procedimos a detenerla y la detuvimos, ¿no? Y así habían otras personas que por su profesión como que no se movieron. Algunas eran profesoras. Claro. Entonces,
volvimos a ubicar. Pero hubo mucha gente y nos permitió tener la seguridad que esos elementos que habían hecho de la carta ya estaban en otro nivel, ¿no? O sea, estaban en un nivel ya de partido, lo que ellos denominan. Era parte de la dirigencia de Sendero. Así de que fue muy, muy, muy importante ese análisis y ese hallazgo de esa documentación, especialmente de esas cartas de sujeción. Ahora, las conclusiones que llegan después del análisis era que Abimael estaba vivo, ¿no? Que era la figura y líder absoluto, que estaba oculto en Lima sí o sí, y que estaba junto con Nora, que era su esposa, ¿no? Augusta Latorre, ¿no? Y bueno, y su guardia de honor, ¿verdad? Digamos, eso era lo que englobaba toda la conclusión fue de toda la documentación, de todos los meses, nos enriqueció en el aspecto ideológico, político, orgánico, militar, ¿no? Conocer cómo es la lucha de dos líneas, la construcción de la organización. Pero teníamos que aterrizar en cosas más estratégicas, porque lo otro es cosas operativas, pero necesitábamos hacer un análisis también de carácter estratégico. Mira, prácticamente estábamos haciendo inteligencia, ¿no? Porque teníamos la información, habíamos verificado algunas informaciones y habíamos corroborado con algunas investigaciones y teníamos que sacar un producto, que ya básicamente es un producto de inteligencia para la toma de decisión. Así. ¿Y cuáles fueron esas grandes conclusiones de carácter estratégico? Primero, de que era un mito si Abimael vivía o no vivía. Ese mito quedó claro. No existe. Ya se rompió el mito. Abimael sí existe. Era otro mito. Estaba en el extranjero. Abimael está en Lima. ¿No es cierto? Entonces ya tenemos dos. Abimael existe y está en Lima. Ni hablar. Es algo muy importante para nosotros. Lo otro era descubrir quién era Socorro. Y ahorramos toda su estructura de Socorro. Y resulta de que esos dos inquilinos, Giovanni Capataz y Tito Valle Travesaño, eran abogados que llegaban a la Vincote, pero que ya se habían ido a la clandestinidad, pero que eran los jefes de Socorro. Ambos. Pero además eran integrantes del Comité Central. O sea, eran los máximos dirigentes, arriba, de la cúpula. Y la cúpula después hemos descubierto que eran 24. Pero él era partes y estaban bien arriba, en un número de orden, ¿no? Entonces, mira todos esos descubrimientos que se van de manera estratégica para saber a dónde orientar todo el esfuerzo y tomar buenas decisiones. Así que eso nos permitió. Después nos permitió conocer qué cosa es el ejército, qué cosa es el partido, ejército y frente. Y descubrir eso. Muy bien. Nos permitió conocer su aspecto ideológico, político, orgánico y militar. Muy bien. Nos aproximamos a lo máximo, pero estábamos en el mejor camino, ¿no? Y lo más importante, ¿cuál es el punto más fuerte de Sendero? Y el punto más débil de Sendero. Porque, oye, ¿y cómo destruimos esto? ¿No? Y el punto más fuerte era Abimael. La gente... Los integrantes de Sendero creían en él. Y todo lo que hacían eran con la seguridad de que él los está conduciendo por el camino correcto. Así que hay que hacer todo lo que se tenga que hacer porque él es el guía, el que nos va a llevar al camino correcto. ¿Y cuál es el punto débil? Hoy hemos descubierto además su punto débil. Que si logramos capturar a este fulano, Sendero se derrumba. Entonces en el 87, a fin del 87, ya teníamos por lo menos parte de la estrategia. Cómo poder derrotar a Sendero Luminoso. Entonces, eso fue unos hallazgos muy, muy importantes. Excelente. O sea, entendieron también ya lo que era el pensamiento Gonzalo, a qué se referían con unidad partidaria y cuál era el modus operandi de la organización, ¿no? Y también supieron que se venía su primer congreso, ¿no? Que iba a ser en el 88. Ese es el 77 y también en el 88, ¿no? Y este congreso, ¿cómo iba a ser? ¿A quiénes agrupaba? ¿Qué consistía? ¿No? Por encima ni siquiera iba a ser una fecha, no iba a ser fecha. La documentación dio otro fruto. Que Sendero está programando para enero del próximo año, porque en el 87, está su primer congreso. Era su primer evento más importante, donde iban a hacer una evaluación, un balance de todos los 7 años.
y que en enero o en febrero, en algún lugar de Lima, iban a hacer su congreso, donde iban a estar todos los cabecillas, un promedio de 20 y tantos. En esa época no sabíamos exactos cuántos cabecillas integraban, pero era un promedio de 20 y tantos, deducíamos. Y entre ellos estaba Giovanni Capardape, Tito Valle Travesaño, ¿no? Entre ellos estaba Abimael a la cabeza. Entonces era una gran oportunidad. Oye, ¿y dónde? ¿En qué parte de Lima? ¿En qué parte de Lima? ¿No? ¿En qué parte de Lima? ¿Cómo? ¿Cuántos días? Exactamente el día. Entonces, teníamos esa para una gran toma de decisión, ¿no? Entonces ya no estábamos ciegos, ya estábamos despertando en base al conocimiento. Sin conocimiento no sabes dónde vas. Después vienen las intenciones, tomar decisiones, qué hacer con ese conocimiento. Excelente. Todos los amigos que nos escuchan, engánchense porque toda esta historia es muy fascinante, es realmente muy interesante. Y bueno, gracias por acompañarnos en este capítulo de GEIN, la estrategia que cambió el Perú. Esperamos hayan disfrutado de este viaje en el tiempo. Los invitamos a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y a los que anhelan el regreso de la especialización de la policía, a todos los PIP lovers, a compartir este episodio con sus amigos, con sus familiares. No dejen de seguir nuestro canal, activar la campanita y a dejarnos sus comentarios y preguntas. En el próximo capítulo vamos a conversar sobre qué resultados tuvo el análisis de esta información que hemos comentado, que fue finalmente la precursora y la antesala del GI y las primeras pistas que llevaron finalmente a la captura de la cúpula senderista. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:15 de la noche. Gracias.